Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Libros y arte. Literarte. En esta séptima temporada de Literarte, Alberto Tricarico y Priscila Cano conversan sobre autores argentinos. Hola, ¿cómo están todos? Estamos acá en el segundo programa de Literarte 2025. ¿Cómo te va, Priscila? Hola Alberto, muy buen día, buenas tardes, buenas noches a nuestros oyentes. Bueno, contenta de que ya estamos en este segundo episodio, como decías, de una temporada que está dedicada a autores argentinos. En este caso, vamos a hablar de un cuento del señor Abelardo Castillo. Así es, vamos a hablar de Patrón. Patrón es un cuento publicado en Cuentos Crueles, un tomo de cuentos que publicó Castillo en el año 1966. Hemos hecho otros cuentos de Abelardo Castillo anteriormente. Nos parece un autor muy bueno desde ya, ¿no? Pero muy despojado, muy... iba a decir puteador, pero no es el ejemplo puteador. Es cruel. Cruel, sí. Muy desnudo en el tratamiento de sus personajes, de sus situaciones, de sus tramas. Lleva la debilidad humana, la condición humana a los lugares más extremos, más bajos, vamos a decir, ¿no? Vaya que se ve eso en este cuento del que vamos a hablar hoy. Uh-huh. Bueno, ¿querés contar vos el argumento? Dale. Más o menos así para el que no lo leyó, el cuento, y hablamos un poquito más. Bueno, pero yo voy a seguir un orden cronológico, porque en este cuento encontramos algunos saltos temporales, Totalmente, pero sí. voy a seguir un orden. Dale. Bueno, primero tenemos que presentar a Antenor Domínguez, que es el patrón de una estancia, un hombre de unos 70 años, diría yo, y que un día se le da por tener un hijo, ¿no? Un varón que herede esas tierras. Y por eso va a buscar a una joven llamada Paula, que tenía entre 16 y 17 años, nada más. Él le pregunta a la abuela de Paula si le permite casarse con la joven. La abuela le pregunta a Paula. Pero la verdad es que importaba muy poco, ¿no? La voluntad de esta chica que acepta, pero bueno, bien que la compromete la abuela en un momento diciéndole Antenor, el patrón, que se portó tan bien con nosotros, bueno. Y ellos se casan y después el patrón la lleva a vivir a la casa con él. Él quiere que a toda costa Paula quede embarazada para tener ese heredero. Pero pasan como 4 años hasta que ella efectivamente se queda embarazada. Y fueron años muy duros para Paula porque este patrón tenía la particularidad de ver no solo a sus tierras, sino a las personas que habitaban en ella como sus posesiones. Prácticamente un tema del que vamos a hablar en el segundo bloque. Un día en el que justamente Paula se entera de la noticia de que está embarazada, el patrón es embestido por un toro, ¿no? Y queda postrado, hasta ni siquiera puede hablar, además de que no puede moverse. Y durante los meses de embarazo de Paula, ella los va aislando a Antenor, ¿no? Lo van dejando encerrado en la habitación donde estaba postrado, lo aísla del resto de los trabajadores. Y cuando nace el bebé, ¿no? Ella se lo lleva a la cama a Antenor, que se pone muy contento el viejo, ¿no? De ver a su heredero. Pero ella lo deja al bebé y al viejo postrado, solos, en la casa, encerrado, bajo llave, tira la llave a un pozo y se va, ¿no? Ya había despedido a todo el capataz, Claro. a los empleados, a la cocinera, a todo. Por eso vemos que fue algo planeado, ¿no? No Sí, fue sí, algo... hay un avance durante el cuento. Si mira, está dividido en 6 capítulos el cuento, y hay un avance en un momento en el que hace referencia a que está tejiendo la venganza, que hay como una usa la palabra transfiguración, como que ella lo planeó, en un momento del embarazo ella lo planeó,
y evidentemente no es algo impulsivo de la última escena, sino que está muy bien construido, muy bien construido. Todo esto que vos contaste, como bien vos dijiste al principio, está contado alternando los tiempos. De hecho, comienza cuando se entera del embarazo, el cuento, y después hace una referencia bueno, ahora vos lo vas a leer el comienzo, hace una referencia al sí claro, que es lo que ella constantemente dice como automatización de alguien que se sabe cosificado y se resigna a eso. Y en un momento hay una transfiguración que la venganza que ella se puede permitir de semejante despojo, maltrato y demás, es esa cosa terrible, trágica, dramática que hace al final, ¿no? Que nos deja con un palmo de narices a todos ante semejante crueldad también, digamos, a crueldad y media, ¿no? Claro. Ella va gestando un bebé, va gestando una venganza también. Totalmente, ¿no? Durante totalmente. Eso está muy bien. Bueno, ¿vas a leer? Dale. Voy a leer lo que es el inicio de este cuento. La vieja Tomasina, la partera, se lo dijo. «Estás preñada», le dijo. Y ella sintió un miedo oscuro y pegajoso. Llevar una criatura adentro como un bicho enrollado, un hijo, que a lo mejor un día iba a tener los mismos ojos duros, la misma piel áspera del viejo. «¿Estás segura, Tomasina?», preguntó. Pero no preguntó, asintió, porque ya lo sabía. Siempre supo que el viejo iba a salirse con la suya. «Pero mi hija», había dicho la mujer, «llevo anunciando más partos que potros tiene tu marido». La miraba. «Va a estar contento, Anteno», agregó. Y Paula dijo, «Sí, claro». Y aunque ya no se acordaba, una tarde, hacía 4 años, también había dicho, «Sí, claro». Esa tarde quería decir que aceptaba ser la mujer de don Antenor Domínguez, el dueño de la cabriada, el amo. ¿Qué hacemos desde Lectores? Talleres de lectoescritura abiertos a la comunidad. Revista digital Tinteros. En esta publicación difundimos la obra de autores contemporáneos de la provincia de San Luis. Revista Leer Más. En ella te presentamos diversos artículos y secciones de poesía, ciencia ficción, cine y filosofía. En nuestro Instagram, lectores.comunidad, compartimos efemérides literarias. Y además encontrarás la serie de Reels ¿Dónde lo leí? Bueno, seguimos en este segundo bloque del segundo programa de Literarte con Patrón, este hermoso y terrible cuento de Abelardo Castillo. Quería empezar por un comentario que no quise interrumpir la hermosa lectura de Priscila recién, cuando dice: «¿Estás segura, Tomasina?», preguntó, pero no preguntó, asintió. Me parece que es un recurso típico de Abelardo, que con una simple frase y con un sistema de puntuación muy entendible para el lector, nos dice qué está pensando un personaje sin tener que decirnos lo que pensó, sino como un falso diálogo. Claro. Y por otro lado el hecho de que no se anime, que él lo describe, ya la pinta a Paula, sí, para todo el cuento en el primer párrafo, el cuarto renglón, digamos, ¿no? Claro, él nos dice, ella va a decir sí, claro, mande, como le dice mande. Al patrón, como le responde. Pero bueno, detrás de todo eso hay preguntas, ¿no? Hay cuestionamientos, hay miedos, que lo va a ir revelando de una manera, no sé, increíble, ¿no? A lo largo de este cuento. Sí. No sé si te parece que empecemos hablando del tema de la propiedad. Dale. Porque creo que un rasgo muy distintivo de este patrón, como dije en el primer bloque, es que él considera
que es el dueño de las tierras, pero también de las personas que trabajan y de sus familias, ¿no? Y de los animales y de todo lo mismo. Hasta el cerro es de él. Sí, claro. Y bueno, él considera incluso, ¿no?, que Paula es su propiedad, él la obliga a darle este hijo, ¿no?, sin pensar en lo más mínimo, en la voluntad de esta chica. Así que es un dominio sobre la tierra, pero también sobre el cuerpo de esta joven que quiere usar para este propósito de tener un heredero, y después no le importa si la descarta, ¿no? Porque hay un momento en el que le dice a un peón: mira, yo quiero que me dé un hijo. Después, quédate la voz. Después quedaste la voz, sí, como si fuera un objeto cualquiera, sí. Como en general en esos ámbitos se suele tratar a los animales, pero peor todavía, digamos, ¿no? Porque los animales tienen un valor hasta económico. Claro. Esto se regala, digamos, es algo que De hecho, la abuela, yo también veo que ahí la abuela la entrega también. La abuela la entrega, sí. La entrega es muy lindo como lo cuenta Abelardo, muy terrible, sí. Pero sí, porque le da a entender como diciendo, inclusive don Tomasina, que le dice: mirá, es tu decisión, si querés tenerlo o no. Pero da a entender a Abelardo que la mirada es, estás obligada a tenerlo, digamos. Claro. El tipo te compró o tu abuela te vendió para esto, así que si llegó este momento, ahora no te puedes echar atrás. Porque inclusive con don Tomasina hay un diálogo de miradas, inmediatamente después al fragmento que vos leíste, que tiene que ver con esta cuestión de que no solamente el patrón la cosifica y la toma como un objeto, sino que todo el universo de la cabriada acepta esa cosificación. Sí, totalmente. De hecho, son hasta estas personas posesiones, digamos, tienen lugares asignados. Y lo dice de una manera que tranquilamente la podemos imaginar, ¿no? En boca de este patrón. Dice: quiero adentro de casa una mujer y en el campo un hijo varón, un macho, ¿no? Como sí, que hasta tienen su lugarcito las personas que se mueven por allí. Sí. Y incluso se la compara, por ejemplo, a Paula con una fruta, ¿no? Cuando él la lleva a la cama por primera vez, dice así: no la consultó, dice el narrador, la tomó del mismo modo que se corta una fruta del árbol crecido en el patio. ¿No? Y después vemos que la misma Paula se reconoce en una ternera marcada, ¿no? Sí. Ella se ve ahí como parte de la propiedad del patrón, que a todo le pone su nombre el patrón, ¿no? A la ternera la marca con una A. Cuando ve el cerro negro ese con el que se encuentran cuando andan en el sulky, dice Cerro Patrón, dice sí, el viejo. Y después lo que nos sugiere es que el viejo le va a poner su nombre a ese hijo que viene en camino, ¿no? Dice, me encanta como lo cuenta, dice: el viejo volvió a sonreír entonces. Se pasaba horas con la mirada perdida, solo, en silencio, abriendo y cerrando la boca como si rezara, o como si repitiera empecinadamente un nombre, el suyo, gestándose otra vez en el vientre de Paula. Así que bueno, todo a partir de ahí va a ser suyo, su propiedad, y va a tener su nombre, ¿no? En algún lado, su rótulo. Sí. Me interesa toda esta cuestión de la propiedad y de la cuestión geográfica, porque uno se imagina, cómo él a los 28 años cuenta, el patrón le cuenta a Paula en un momento, y nos cuenta el narrador a nosotros, que cómo se hizo de esa propiedad, cómo se transformó en propietario. Claro. Que me parece que es la palabra que se pone en juego todo el tiempo, propietario, ¿no? En términos tanto de las hectáreas de campo como de las personas y de las cosas, ¿no? La cosificación. Y cuenta que el antiguo dueño o el empleo municipal o del gobierno, no sé, no, es medio indeterminado, le dijo: usted cabalgue toda la noche hasta el amanecer y cuando amanece clave la estaca hasta donde llegue y de ahí hasta acá es todo suyo. Él se cobra un favor. Claro, sí, se cobra un favor que es un favor, imaginamos, turbio, digamos, sí, ¿no? E imaginamos de una manera muy sutil algún tipo de corrupción política, sí, de alguna manera, ¿no? Sin decirlo, sin levantar la voz, sin hacer referencia a ningún momento histórico puntual, ni nada. El cuento no tiene esa cuestión, pero está muy, muy bueno como él está obsesionado por la herencia, porque
no quiere que el gobierno herede eso, por eso quiere dejar un heredero. Esto es todo para él. Y para vos también, dice como le dice a Paula, como diciendo... Pero no te olvides que mando yo. Claro. Pero no te olvides que mando yo. Pero bueno, el hecho del heredero tiene que ver con que esa cosa conquistada, con que ese territorio, literalmente territorio, pero aparte de territorio hay como una labor conquistada. Él siente que merece eso que tiene, porque hizo el esfuerzo necesario para tenerlo, no quiere que vuelva a las manos en las que estaba y que se la quede el gobierno, entonces quiere un heredero por eso. Una persona grande, mayor, bueno, sin problemas de salud en principio por la edad que tiene, excepto la desgracia esta que tiene con el toro que lo deja ahí postrado finalmente, pero es interesante cómo se maneja todo el tiempo la cuestión de la propiedad y de la conquista. ¿Sí? Como que se conquistó esa propiedad y esa propiedad es mucho más que hectáreas, sino que es gente, animales, esposa, posible herencia. Inclusive él cuando está postrado pues lo único que puede hacer es escribir y a duras penas entonces da como órdenes por escrito. Eso me parece muy interesante y pide que le amplíen la ventana para poder ver hasta el final su campo. Y bueno, toda esta cuestión que lo lleva a un final indeterminado y trágico. Tal vez el final más escalofriante que nos podíamos imaginar, porque es una persona postrada, sin posibilidad de hablar, sin posibilidad de moverse, sola, con un bebé recién nacido que hay que alimentar y que se le va a morir en sus brazos. Claro, y que fue lo que más deseó. Que fue lo que más deseó. Eso lo más deseado se le va y queda en un lugar colgado donde no puede moverse, ya no puede mirar su campo que va a heredar ese bebé, que tampoco lo va a poder heredar porque no va a poder sobrevivir y nadie lo va a poder venir a rescatar. Digamos. Eso me parece... el final me parece una cosa escalofriante. No sé si querés comentar algo al respecto. Sobre el final, bueno, quería destacar esto que vos dijiste, ¿no? Estábamos hablando de que era lo más deseado y durante esos meses en los que Paula está embarazada y que va gestando también esta venganza, ella le dice, va a nacer el chico o va a tener el chico, no me acuerdo cómo dice, y al principio a él como que eso le encantaba, que se lo dijera, como que le cambiaba la cara, pero con el tiempo se va transfigurando esa emoción frente a esto que le repite Paula, ¿no? De repente se da cuenta que es como una amenaza. Casi. Claro. No, aparte de ella, como para calmarlo, porque ella en su plan, no sabemos en qué momento del embarazo, en qué mes de su embarazo, terminó de planear este final, pero en su plan ella necesita que el viejo esté entero y consciente para llevarlo a cabo después que nazca el chico. No le serviría que se le muera antes. Claro. Porque ¿qué hace ella si se muere antes? Sí, hereda al chico, hereda todo, pero se tiene que hacer cargo de algo que no se quiere hacer cargo o que... porque también es interesante... no deja de ser una forma de rebelarse de ella. Tal vez la única que encontró en una situación en la que estaba resignada a hacer una cosa. Sí. Una propiedad de alguien, digamos. Y en un momento, o en varios momentos del cuento, o en un tramito del cuento, ella hace una referencia que se transfigura, que cambia su mirada. Y ese recuerdo cada vez que él está como nervioso o triste o deprimido, ella le recuerda, vas a tener el chico, y él sonríe, pero eso después, como vos decís, eso se cristaliza en la forma que tiene ella de revelarse, tal vez la única forma que tiene de revelarse, dado la construcción, porque también está bueno analizar a veces, si uno le cuenta el final de este cuento a una persona que no leyó el cuento, que no conoce a Abelardo y que por ahí no sabe mucho de literatura, no ha leído este tipo de géneros, dice, no, es una cosa inconcebible, ¿cómo va a terminar así? ¿Cómo va a haber, cómo la literatura, este arte alto, puede concebir una cosa así? ¿En qué cabeza podrida puede...? Bueno, lo importante, como digo siempre, como decimos siempre, tanto en la literatura como en el cine, como en cualquier disciplina artística, es que la obra lo construya eso, que le dé lugar, que no que el lector se sienta cómodo, pero sí que lo sienta
con cierta verosimilitud o lógica interna eso, como para que eso pueda pasar. Y dada la circunstancia de la construcción de Abelardo, eso puede pasar. Eso no es que puede pasar. Es la única forma que tiene ella de hacer algo distinto para dejar de ser lo que es, digamos. Exactamente. Porque aparte ella se ve ante un problema, que esto Abelardo lo pasa por arriba para que nos lo deja a nosotros, que el viejo está postrado. Porque si el viejo no hubiera estado postrado, ella no solo no hubiera podido tener esa rebelión, sino que las cosas hubieran seguido el curso del propietario de todo y ella cosificada para siempre. Pero es como la oportunidad que se le plantea. Claro. Se invierten los papeles. Claro, se invierten los papeles y ella se ve ante una oportunidad que eso es lo que la transfigura, o esa es una de las causas que le permite esa apertura para permitirse rebelarse. Porque si no, no hubiera sucedido seguramente. Sí. Yo, sobre ese final, yo quería decir, ¿no?, que para mí es claramente una venganza, pero también es como una estrategia de liberación para mí de Paula. Uh-huh. ¿Por qué lado? Porque, bueno, este patrón ejerce su poder sobre esta pequeña sociedad rural y sobre el cuerpo de Paula y quiere, después de su muerte, seguir ejerciéndolo a través de su hijo varón. Es como que de alguna manera esa dominación la quiere perpetuar. Claro, quiere que su hijo varón sea como él. Claro, de hecho es lo que teme Paula, porque dijo, va a tener los ojos del viejo, la piel áspera. Uh-huh. Exactamente. Entonces yo creo que uno, bueno, dice, Paula deja al bebé ahí, ¿por qué? Si ya con librarse del patrón está. No, porque ella ve en ese bebé la continuación de ese dominio, ¿no? Claro. Y su propia cosificación, uh-huh, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso, con la idea de poder cortar con, no sé, ese poder patriarcal y patronal, ¿no? Claro. que ejerce el viejo. Que no es solamente, uno lo podría reducir a un bebé no deseado. Pero claro, no es un bebé no deseado como muchas veces sucede, que una mujer o una pareja no desea tener un bebé y finalmente lo tiene y bueno, qué sé yo, la vida, después se acomodan las cosas. Esto es totalmente lo contrario al deseo, digamos. Sí. Es algo donde ella nunca se permitió desear nada. No. ¿Qué pasa si hubiera sido mujer, no? Yo creo que... Digo, acá ya estamos imaginando que... No, pero está bien, dale. Yo creo que capaz que no lo dejaba ahí, no porque lo quisiera necesariamente, sino porque si era mujer no iba a tener ese control, ese poder patriarcal, patronal en esa sociedad rural. Yo creo que, no sé, capaz que no lo veía como una amenaza si era mujer. Lo que pasa es que, no sé cómo discutirte esto, pero ella no sabe que va a ser varón. Y la decisión ya la tenía tomada antes de que nazca. Sí. Con lo cual, me parece que heredero o heredera ya estaba la decisión tomada. Uh-huh. De hecho, se empieza a desprender de la gente antes del nacimiento. Y el nacimiento se produce porque el patrón escucha el primer llanto a la noche, uh-huh, y a la mañana siguiente le lleva al bebé, sí, y lo deja y cierra y se va. Sí. Es decir, que el parto fue... El bebé no tiene 24 horas cuando lo recibe. Tal vez no ha sido amamantado o ha sido amamantado una sola vez. No sé si ella tenía margen para esa decisión. Claro. Puede ser que, digamos, está en juego todo el tiempo en el cuento la idea del macho, del hijo varón, del heredero, de que mantenga el apellido y de que perpetúe el apellido y el campo y la propiedad y todo lo que venimos hablando. Pero la verdad es que en esa no te sigo porque ella no tiene la posibilidad de decidir. Claro, pero yo sí creo que es una forma de cortar con esa... Le viene bárbaro, sí. Le viene bárbaro, que sea, porque es la venganza, digamos, no, como que no se va a arrepentir rápidamente. Claro, porque era el propósito también de ese embarazo, ¿no? Obvio. Si hubiera sido mujer, él dijo un macho, que era un macho en el campo, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, capaz que ella no sabía si iba a ser hombre o mujer, ¿no? Pero ante la duda, ella ya estaba preparada. Sí. Está bien, bueno, se puede ver así. Está muy bien. Yo me anoté acá un par de cositas de frases. Bueno, en principio este tema del miedo, ¿no? El miedo oscuro y pegajoso.
ella empieza con miedo y termina con miedo, ¿no? Porque en el anteúltimo capítulo del cuento, cuando ella está ya decidida a hacer lo que va a hacer y empieza a despejar el terreno o sea, se asume como propietaria porque toma decisiones que no había tomado antes, echar a alguien, decirle a tal que vaya a hacer las compras, mentirle al otro, decirle no, se fue al pueblo, ahora viene, quédese tranquilo que me cuida no sé quién. Es decir, se va como liberar, toma decisiones que antes no tomaba. Y siente miedo, y siente miedo hasta el final. Es decir, que el miedo es algo que simétricamente nutre todo el cuento, pero básicamente lo vemos al principio y al final. Es decir, nos lo subraya Abelardo al principio y al final. Y después, algo que me resultó muy interesante, cuando dice el llanto triunfante de la criatura, que él escucha a tenor. A tenor escucha... el patrón está postrado y escucha el parto y lo que escucha son gritos de ella. Y él teme en ese momento, más allá de por su vida, de su estado de salud, de su angustia, de su depresión y todo, que haya algún problema, porque ella se está... Hasta que aparece el llanto triunfante de la criatura. Ese llanto triunfante de la criatura es... La alegría de que finalmente logró el objetivo que estaba persiguiendo y a la vez, a los pocos minutos de lectura, es la derrota completa. Sí. ¿No? Porque es el llanto ese que anuncia el nacimiento. Claro. Que es interesante que subraye, no sé si que subraye, porque por ahí la palabra es medio negativa, pero que Abelardo escriba el llanto triunfante. Porque todos venimos al mundo llorando, digamos. Sí. Y acá se justifica más que nunca venir al mundo llorando, sobre todo para esa criatura con ese destino que le espera, ¿no? Me parece muy interesante ese... Porque él escucha, él lo único que puede hacer, digamos, el único sentido que tiene, no quiere comer, tira la comida, no puede manejar bien los brazos, el cuerpo lo tiene inmovilizado, no puede hablar más que gesticular y hacer sonidos guturales, pero... el oído lo tiene, digamos, todo lo que nos cuenta el narrador acerca de lo que el viejo siente o piensa es lo que escucha, lo que va escuchando, ¿no? Que escucha los sonidos de esto, lo de aquello. Y lo del parto es genial, porque me parece que es el llanto triunfante de la criatura, que es la vida, el llanto triunfante la vida, y el llanto porque todos venimos llorando, pero en este caso preanunciando una tragedia, digamos. Me parece que es muy, muy lindo. Después me anoté también esto de el viejo no volvería a moverse, tampoco a hablar, dice el médico, casi como una sentencia definitiva. Que es lo que desde los 28 años hasta ese momento el viejo ha hecho, moverse y hablar, ¿no? Moverse para conquistar el campo y para trabajar y para dar órdenes. Y después hablar dando órdenes y maltratando y cosificando, digamos. O sea, aquello que era su razón de ser ya no lo podía hacer más. Entonces hay que llevarlo arriba, hay que ponerle los ganchos, hay que llevarle la comida, hay que llevarle el niño, hay que entusiasmarlo durante el embarazo con ese vas a tener el chico, vamos a tener el chico, como vas a tener el chico, creo que le dice, ¿no? Como que es tuyo. Claro. Pero me resulta muy interesante esa frasecita que tira el médico, que aparece una vez sola, en el coso, ni siquiera vemos ella atendiéndose por médicos por producto del embarazo, que se justificaría mucho más, pero ni tampoco el viejo, el patrón, que tiene un accidente evidentemente muy grave y que directamente se lo diagnostica y se le dice, ya está, digamos, no va a poder moverse, no va a poder hablar, déjenlo ahí tirado y... Claro. Bueno, consecuencia también de cómo es con los demás es que Paula pudo llevar todo esto adelante, porque realmente no se le acercaba a la gente porque quisiera. Si se le acercaba es porque Paula pedía, no sé, creo que al capataz que vaya a comprar algo, ¿no? Entonces también ese aislamiento es producto de su propia forma de ser, ¿no? Claro. No solo de las decisiones de Paula de despedir a la mujer que trabajaba o de engañar al capataz para que esos días no vaya, o a la partera, ¿no? Para que no asista. Así que de alguna manera... es que esa transfiguración no es solamente la transfiguración que la lleva a la decisión y a la ejecución de la venganza, sino la transfiguración como mujer independiente. Es decir, ella asume su rol, un rol que le tenía asignado de entrada. Es decir, ella
cuando, no me acuerdo si es cuando se sientan en la mesa, al principio recién casados, que el patrón ya la presenta como diciendo, esta es la señora de la casa, digamos. Se va a quedar en la casa, va a hacer todo lo que yo le digo, acá mando yo, todo, pero tiene cierta autoridad. Pero ella no asume esa autoridad hasta el final. Ella asume esa autoridad al final porque también esa transfiguración, aparte de planear y ejecutar la venganza, es empezar a independizarse, empezar a tomar decisiones, empezar a usar ese margen de poder que tenía y no usaba. Claro. Porque lo tenía, digamos, lo tenía desde siempre, desde que se casó, hasta un punto, porque se lo limitaba el patrón, pero desde que el patrón quedó postrado lo tenía 100%, y ella lo va usando como de a poco hasta que al final se libera. Es una especie de liberación. Bueno, en este tramo se le muere la abuela también. Claro. El padre, esto no sé si lo habíamos mencionado, pero el padre era un peón Sí. de esta hacienda que murió trabajando en la hacienda. Sí. ¿No? Entonces, de alguna manera era un poco su destino también, morir ahí sirviendo al patrón, y ella decide cortar con eso e irse, ¿no? Me pregunta dónde. A ver al mar, capaz, porque en un momento me parece Sí, que... hay una referencia en la película, después en el tercer bloque lo vamos a comentar, porque en la película eso lo concreta. Bien. Pero- Bueno, eso no lo sabía. Eso lo concreta. No, ahora después lo cuento en el tercer bloque. Quería... bueno, lo que vos lo dijiste, lo de Paula se reconoció en los ojos del ternero, en ese momento me pareció muy, muy cinematográfico eso, aunque la película no lo aprovecha muy bien esa frase, pero me pareció esta idea de simetrizar o de igualar o de volver a analogía el padecimiento de un animal con el padecimiento de una persona, que es tratada como es tratado el animal, digamos. El animal está arrastrado. Y después hay otra cosa que justamente se da en esa escena, que es cuando ella trae la noticia del embarazo. Ella trae la noticia del embarazo, ahí se juntan dos tragedias. La tragedia que para ella es haber quedado embarazada Sí. y tener que decírselo, que no se anima, se lo dice después del accidente, y cuando el patrón la está apurando, se distrae del toro, Sí. porque dice, ¿y qué te dijo Don Tomasini? ¿Qué te dijo Don Tomasini? Viene el toro y Claro. lo sacude y lo deja tirado arriba del alambrado y postrado ya de por vida. Está bueno cómo construye esa escena para que las dos tragedias, el destino haga que esas dos tragedias se junten y ella no pueda dar la noticia, el viejo no pueda saber la noticia, y lo que era para ella una tragedia, quedar embarazada, y un deseo para el deseo del viejo se cumple, pero a costa con un precio muy alto, que es prácticamente hipotecando su vida. Eso me pareció muy, muy interesante. Bueno, nada, destacar eso que vos lo habías mencionado también, ¿no? Que como que es un entorno, la vida rural, un entorno cruel, Sí, que lo que hace es, no sé, no puede como de alguna manera dar lugar a otra cosa que no sea crueldad, ¿no? Me parece que sugiere un poco eso el cuento, ¿no? La crueldad en este cuento empieza en el patrón, por supuesto, en esta forma de disponer de las personas como él quiere, pero se ve en la cotidianidad de esa vida rural, por ejemplo, cuando se marcan a los animales. Y después el acto final de Paula, que es sin duda un acto cruel, ¿no? claro. Si Sí, ella hubiera dejado encerrado al viejo, ¿viste? Uno puede decir, bueno, hasta capaz que es una forma de defensa propia, ¿no? No Claro. vaya a ser que el viejo siga dando órdenes y cosas que le afecten. Cuando deja al bebé ahí, ya capaz que le soltamos un poco la mano, porque Claro. decimos que... No, obviamente que ella no tenía las herramientas, vamos a decir, legales, jurídicas, políticas, sociales, como para hacer otra cosa con el viejo sano. Ujú, Entonces, es una oportunidad que se le presenta. Con esa oportunidad él lo podría haber abandonado. claro. Podría haber abandonado y decirle al capatán, encárguense ustedes, yo me voy. Y el campo lo dejo y que sea el viejo que lo herede del gobierno, yo me voy. Y estaríamos 100% de acuerdo, digamos. Usó su oportunidad, la única que le quedaba, pero sí, uno le suelta la mano y creo que Abelardo juega con esa soltada de mano del lector porque en el fondo entendemos al personaje. Por ahí no Sí. compartimos. Ujú. Le soltamos la mano, O pero no lo lo haríamos entendemos. nosotros. No lo haríamos, exactamente. Pero no, Exactamente. capaz la entendemos a Paula de alguna manera, no vemos lo que hace, pero no la vamos a juzgar tampoco. por eso. No, obviamente que no. No, me parece que ese es un camino de liberación cruel, pero liberación al fin. Y con respecto al miedo me quedó decir una cosa. Yo decía que empezaba
con miedo, con el miedo oscuro y pegajoso, y termina con el miedo también, pero termina con el miedo del viejo, porque el viejo también compra ese miedo. Es decir, que esta vida trágica de estos personajes, este cuento, esta geografía, todo esto que describiste recién vos muy bien, nos lleva al miedo, digamos. O sea, nos lleva al miedo y al miedo que nos traslada a los lectores ante ese final, entre comillas, abierto, porque si bien es un final cerrado en términos narrativos, digamos, no podemos dejar de que nos repiquetee en la cabeza un rato el viejo postrado y el bebé de 24 horas muriéndose de hambre en su falda o al costado de su cama o en el... ¿Qué va a pasar ahí? Es decir, lo podemos imaginar rápidamente, se van a morir los dos, seguramente el niño primero, pero no deja de haber cierta apertura en ese cierre abrupto y en esa crueldad, y nos transmite ese miedo. Ese miedo posible de la condición humana, me parece. Porque nosotros podemos leer un cuento o ver una película en donde hay una persona autoritaria, una persona machista, una persona maltratadora, una persona abusiva, y podemos juzgar y refugiarnos en nuestra integridad moral. Pero acá no nos podemos escapar tan fácil. No nos podemos escapar. Eso me parece que es algo que cuando la literatura, el arte en general, nos tenemos que hacer cargo de esa condición que llevamos nosotros, digamos. Porque si compartimos, entendemos a Paula y lo vemos como una liberación, es porque algo de eso tenemos nosotros. No porque seríamos capaces de hacerlo, porque algunos sí, otros no, sino porque eso está potencialmente en el ser humano. Nos regala experiencia, ¿no? La literatura con la que podemos experimentar estas cosas que de otra manera... Claro, es vivir otras vidas sin correr el riesgo del destino que tengan esas vidas, pero poder habitarlas, como en el cine, como en el teatro. Me parece que el arte es eso, digamos, la posibilidad de ser Paula, ¿por qué no de ser el patrón en algún punto? Y experimentar eso y darnos cuenta cuánto de patrón tenemos, sobre todo los hombres en estos tiempos, en todos los tiempos, y indagarnos a nosotros como parte de esa condición humana potencial que está a la vuelta de la esquina, digamos. No es que nosotros somos santos y leemos la literatura como algo. Me parece que Abelardo nos acerca, otros autores también, por supuesto. Está llena la literatura de casos en este sentido crueles y demás. Poe, por ejemplo. Pero hay una dimensión en la que nosotros podemos tener esa experiencia de una manera distanciada, digamos. Distanciada, pero cercana. Sí. Digamos, donde nos obliga, no nos obliga, porque la palabra obliga es medio fea, no me gusta, pero nos invita a comprometernos con eso y hacernos cargo de eso. De que nosotros somos eso también. No estamos tan afuera de eso. Y eso me parece lo más interesante. Nos quedamos con esa reflexión y vamos al último bloque. Vamos a una pausa y terminamos con el tercer bloque. Dale. hacemos desde Lectores? En el canal de YouTube ULPTV encontrarás nuestros contenidos audiovisuales. Todas las temporadas de Literarte. El podcast Los temas de la literatura. La serie web Rodeados de libros. Las entrevistas instantáneas. Y encuentros literarios. Bueno, estamos en el tercer y último bloque del segundo programa de Literarte, analizando y charlando con Priscila Cano acerca de Patrón, este terrible cuento de Abelardo Castillo.
Pri. Bueno, ya sabemos que el tercer bloque es de sugerencias, ¿no? O de relaciones con otras artes también. Yo en este caso les quiero recomendar un cuento en el que me hizo pensar, ¿no? Que me hizo acordar, Patrón de Abelardo Castillo, que tiene que ver con cómo consigue el patrón sus tierras, ¿no? Sabemos que se cobra un favor, pero que después la dimensión, la superficie del campo la obtiene cabalgando durante toda la noche para cerrar, ¿no? Todo lo que llegue a cerrar en esa cabalgata es suyo. Y esto me recordó un cuento de Tolstoy que quería recomendarles, que se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre? ¿No? Lo pueden encontrar fácilmente para leerlo en internet, se llama así, ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Y si no, también, no sé, Alberto, qué pensás de lo que voy a decir, pero a mí me gusta escuchar a Alberto Laiseca. No, a mí me gusta mucho Laiseca, pero lo que no me gustan son que la gente no lea y escuche las narraciones, pero la verdad que Laiseca es un capo. Es un capo y bueno, también por eso no solamente les recomiendo que lean el cuento, sino también que escuchen la narración que hace de este cuento Alberto Laiseca. Ahí lo van a encontrar como Mucha tierra para un solo hombre. Así que bueno, son esas recomendaciones y después también le quería recomendar un capítulo de esta serie web que tenemos desde Lectores, que es Rodeados de Libros, en la que la profesora de literatura grecolatina, Paula Ferraro, nos brinda una sugerencia de literatura griega, en este caso de la tragedia Medea de Eurípides. ¿Por qué? ¿Por qué les recomiendo este capítulo? Bueno, es una puerta de entrada para leer esta tragedia, ¿sí? Donde se brindan claves de lectura no solamente para leer esta obra, sino la literatura griega en general. Y les recomiendo esto como un paso anterior para leer a Medea de Eurípides, porque me hizo acordar Paula Medea. Sí, de alguna manera. Es muy, tiene muchas similitudes. No se me ocurrió decirlo en el segundo bloque, en el análisis, pero bueno, aparte vos ibas a recomendar el capítulo de Rodeados, pero tiene mucho de Medea. En general, la buena literatura tiene mucho de nuestra cultura grecolatina, sobre todo de los mitos y de las tragedias tanto de Sófocles como de Esquilo como de Eurípides. Uh-huh. Bueno, Medea, recordemos que es esta mujer que mata a sus hijos en el contexto de una venganza hacia su esposo. Uh-huh. Paula Ferraro, esta profe de literatura, lo que destaca es que este felicidio, ¿no? Se dice, no se explica solamente por el alma vengativa de Medea, sino porque también hay una injusticia social con esta mujer. Así que bueno, nada, les dejo eso como para seguir indagando sobre estos personajes femeninos polémicos. Uh-huh. Bueno, con respecto iba a hablar un poco de cine, pero antes quería comentar algo de Abelardo que no dijimos en el primer bloque. Abelardo escribió 2 novelas, por lo menos 2 novelas que yo tengo conocimiento, que es El que tiene sed y Crónica de un iniciado. 2 novelas que recomiendo. 2 novelas buenísimas, me gusta más Crónica de un iniciado, pero las 2 novelas son geniales. Y después me enteré hace muy poco de que escribió ensayos, murió ya hace unos años, Abelardo, y me llegó, gracias a un regalo que me han hecho, un libro que se llama Ensayos Reunidos, que aparentemente, por lo que me decía el profe Gabriel Landoni, son partes de lo que era su diario. Hay cosas, un ensayo sobre Buenos Aires, otro sobre los piratas, otro sobre Gardel, otro sobre Germán Gess, otro sobre Poe, otro sobre Quiroga, es decir, otro sobre Sartre. No es que es algo así lineal ni estrictamente literario. Les recomiendo el de Quiroga y el de Poe. Se llama Ensayos Reunidos, editorial 6 Barral, está nuevito y se consigue hoy en las librerías, para ver también, más allá de su fase narrativa, su fase, vamos a decir, ensayística, analítica, como crítico de la realidad también de Abelardo, que era un personaje muy interesante. A propósito de esto, antes de entrar en las películas, hay un reportaje que el mismo Gabriel Landoni le hizo hace unos 15, 20 años, que está en YouTube. Ahora les vamos a pasar Qué privilegio. sí, le hizo Gabriel Landoni a Abelardo Castillo en su casa, en medio de sus pinturas. Él pintaba también, bueno, Gabriel pinta. Y la mujer de Abelardo era una pintora bastante conocida, que ahora se me escapa el nombre. Es una pequeña entrevista de creo que 10 minutos, 15 minutos, el editado, que está en YouTube. Ahora les pasamos por acá el enlace para que, o lo ponemos abajo o en los comentarios del chat en el vivo o en los comentarios del video abajo para que puedan acceder.
Con respecto a las películas, bueno, hay una película mía, La señora de la casa, que hice en el 2010, en donde, sin conocer este cuento, esto también es muy interesante a veces cuando... cómo se dan estas coincidencias, que no son coincidencias, que tienen que ver con que venimos de una misma cultura, ¿no? Que el ser humano proviene de los mismos orígenes. Por más que se diversifique en culturas, en civilizaciones o en religiones diversas, podemos tener coincidencias sin plagiarnos, ¿no? Uh-huh. Y hay una situación en esta película, La señora de la casa, que también le vamos a pasar el enlace para estar en el YouTube, en donde se da una situación bastante parecida al patrón. Es lateral porque es en un pasado, es una casa con una leyenda que un viejo cuenta que en el pasado, hace 100 años, hubo una situación que es bastante parecida al cuento de Abelardo, sin que yo lo haya leído 15 años atrás cuando filmé esta película. Inconsciente colectivo. Sí, puede ser. Yo creo que, no sé si inconsciente, porque lo inconsciente es algo... es como parte constitutiva de la cultura. Es como cuando uno reconoce a Medea sin conocer el nombre Medea. Uh-huh. Porque en realidad Medea es como Edipo, como Antígona. Uh-huh. Son mitologemas, formas que aún son más antiguas que ellos, ese tipo de cosas. Es decir, son funciones que ya están en la cultura y que están... es como la escritura, de alguna manera. Es como los mitos, son anteriores al ser humano. Existen, si uno los considera válidos, no vamos a decir reales en términos de realismo, pero si uno los considera válidos, existen antes que el ser humano exista, los preceden. Si no fuera así, no seguirían funcionando como siguen funcionando. Lo que hace Medea, lo que hace Antígona, lo que hace Edipo, lo que hace Abelardo Castillo, lo que hace cualquier artista que se precie tal, es usarlos analógicamente, adecuándolo a su propia dinámica narrativa, digamos. Uh-huh. Entonces no sé si es algo tan inconsciente, porque yo tenía conciencia de la función. No tenía conocimiento del uso de esa función en otra narración. Uh-huh. ¿Sí? Pero bueno, más allá del término quería hacer esta aclaración, pero... Bueno, vamos a la película central de este bloque, que es justamente Patrón, una película que Jorge Roca, este gran director y productor argentino, realizó en el año 95 con Valentina Bassi, la actriz protagonizando a Paula, y que adapta bastante fielmente, aunque con una linealidad demasiado cronológica, para mi gusto, el cuento Patrón de Abelardo. Y lo que tiene, que lo conversábamos recién, no sé si dentro o fuera del aire, con respecto al tema del mar, es el final, digamos, ¿no? Sí, que el final va... ella tiene una obsesión más grande que en el cuento, en la película, respecto al tema del mar. Le pregunta dónde queda el mar. Allá donde sale el sol, le dice, se supone que están en un campo en la provincia de Buenos Aires, y el este es donde está el océano, y ahí es donde viene el sol. Y de donde sale el sol, ahí está el mar. Entonces ese le da como guía a ella para que cuando finalmente le entrega al chico, que él no está en la cama torcido, medio mal agarrado, sino que se había caído al piso en la película, ella se lo deja en el piso, baja, cierra con llave, la llave no la tira en el aljibe, sino que la tira en una especie de fogata que ella armó, y entendemos fuera de campo, para incendiar el lugar. Uh-huh. Se sube al sulky, ya había despedido a todos, igual que en el cuento, todo, y se va, no sabemos, y lugar indeterminado. Para esto se había cortado el pelo, se había esto por ahí es medio tendencioso o tiene cierto sesgo lo que voy a decir, pero en el cine funciona de esta manera. Se masculiniza ella. Uh-huh. Es decir, ella, después de tomar todas esas decisiones, se corta el pelo con un corte muy poco femenino. No voy a decir para la época, porque es una época indeterminada, tanto el cuento como la película. Pero intencionada, porque ella está todo el tiempo durante la película peinándose y mirándose al espejo. En un momento se masturba durante la película, cuando tiene esta relación medio incipiente con ese peón, que sugiere el cuento que pasa. El cuento lo sugiere, la película lo hace más evidente. Claro.
y ella tiene como un despertar de otra cosa, digamos. Y al final se corta el pelo de una manera así. Estaría bueno que la vean, qué sé yo. No me pareció una gran película, pero me pareció que en función de todo lo que estamos hablando puede estar en juego puede ser muy interesante ciertas comparaciones. Y se va y no sabemos a dónde se va. Y se va y el sulky va unos cuantos minutos hasta que llega al mar. Cuando llega al mar se baja el sulky, mira el mar, vemos todos el mar. Y es interesante porque la película lo que hace es empezar con la imagen del viejo postrado, sí, en colores, corta y vamos al blanco y negro y empieza la cronología. La cronología desde que el viejo la va a buscar porque quiere tener un hijo y le va a hablar a la abuela para comprársela de alguna manera. O que se la regale, en realidad. Y después termina cuando ella tira la llave al fuego, vuelve el color, después de estar toda la película en blanco y negro, vuelve el color y vemos todo el final en colores hasta el mar, hasta que bajan los títulos y demás. Parece que una linda experiencia, más allá que me parece que el cuento es infinitamente mejor que la película, pero esto ya queda a mi criterio y no tienen por qué compartirlo. Una buena experiencia para completar todo este análisis que hicimos sobre el cuento. Bien, ¿querés repetirnos el nombre? Lo encontramos así como Patrón. Patrón, de Jorge Roca, de última poner porque hay varias versiones cortadas y tipo trailers y demás, poner Patrón, Jorge Roca, película completa en el YouTube y aparece. De todas maneras le pasamos el enlace concreto en los comentarios del video después para que directamente lo cliquen de ahí. Perfecto. Bueno, y ya me parece que nos tenemos que ir despidiendo, anunciando de qué vamos a hablar la próxima semana. Bueno, la semana que viene vamos a hacer de vuelta un cuento de Marcos Herrera, nuestro amigo Marcos, Gángster Viajero, un corto y maravilloso cuento así duro y cruel y del estilo de Marcos, como hicimos Cacerías el año pasado. Así que nos volvemos a ver el viernes que viene con Gángster Viajero. Hasta la próxima. Chau. Literarte, un programa sobre libros y autores. No te lo pierdas.